Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién hay por ahí? Vamos a ver. Hace mucho que no hago directos, así que no me acuerdo muy bien de todo. Espero que no hayan demasiados problemas. Así que si podéis, por favor, decirme si me estáis escuchando bien, si no, si se está viendo todo, para poder empezar el directo. Y antes que todo, muchísimas gracias por venir a este directo, por estar aquí. Vamos a estar con Dimash en Vietnam. Voy a hacer la reacción de la canción O Sole Mio con el maestro Plácido Domingo también. Y bueno, con la soprano, no me acuerdo ahora el nombre, Olga, no me recuerdo ahora el nombre. Si podéis me lo decís, disculparme. Pero vaya, los tres han hecho en Lo Sole Mio una pieza que conozco muchísimo, porque la he cantado, yo creo que si no 1000 veces, 1001 o 1002, en fin, muchísimas veces y tengo ganas de hacerla. Vale, voy a ver si puedo ver aquí los paneles, vale, pues eso. Pues nada, no puedo ver desde aquí, lo veré desde acá, vale. Hola, hola, hola Sax, ¿se me oye bien? ¿Se me oye y se me ve bien? No estoy viendo aquí mucho de vosotros, pero bueno, espero que esté todo correcto. Voy a mirarlo también a través de... Y saludos a Sax desde México. A ver, voy a intentar verlo desde acá también, porque a veces me es más fácil verlo en el móvil, lo que pasa que no aquí. Quitar el volumen para no armar un lío. Y ya está. Porque ahora mismo estoy a ciegas. No os veo a nadie. Buenas tardes, desde se te ve y se me escucha perfecto. Ay, gracias, Mirta. Muchísimas gracias por haber venido. Ahora empieza esto a coger. Bonsoir, Marina. Hola, Monse, Alejandra. Ay, muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí. Vale, ya me ha dado esto un poquito de... Es que no me daba ninguna señal de vida. Digo, esto no sé si estoy sola o no. Vale, pues perfecto. Pues si se escucha bien y se ve bien. Nada, lo que os estaba comentando, querría hacer un poquito el análisis y las reacciones de lo de Vietnam, que fue esta semana, y eso, y poder compartirla con vosotros. Vale, me voy aquí al directo, le quito la voz, y así creo que lo podré ver. Ahora sí. Vale, esto ya va cogiendo color. Ay, bueno, hola Lili, Alejandra, Sax, desde Argentina, desde México, desde Costa Rica, Diana, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y nada, estamos de enhorabuena porque Dimash pues, nos va dando actuaciones nuevas, nos va dando momentos históricos, como ayer lo estuve viendo con los dos grandes, digamos, de la otra generación, que eran Carreras y Domingo, y con el grande que ahora está compartiendo con él, que es Hauser, ¿vale? Fue una interpretación para la historia de My Way, ahí tenéis el análisis, y nada, yo quería, pues eso, estar con vosotros, así más en contacto, que ahora no había estado hace mucho tiempo, y eso, y poder ver pues lo que es las interpretaciones de allí, de Vietnam, que las hizo el lunes, porque yo el vídeo este lo había grabado creo que el sábado, el domingo, el que hice ayer, el que puse ayer ya editado. Entonces, claro, todavía no había cantado. Hola Irina, ¿qué tal? Y nada, qué bueno. Bueno, ay, Estela, ¿estás aquí ya, Estela? Gracias por venir al directo. Nada, estaba un poco atemorizada porque como hacía tanto tiempo no me acordaba muy bien de cómo conectarlo todo, pero en fin, parece que se ha conectado todo bien y desde el principio, con lo cual, feliz. A ver, me voy a poner aquí. No pasa nada. Vale, perfecto. Beberé un poquito de agua. Y nada, y de las... Hola José Zavala, hola también José Zavala. De las interpretaciones de Vietnam, lo que me habían comentado era el O Sole Mio, ¿vale? Pero también me gustaría que me dijerais si hubiera otra de las piezas que os gustaría comentar. Yo también he visto que había un ensayo de Dimash, de SOS, y no sé, también puede estar bien saber cómo él prepara su voz para cantar.
y no sé, en fin, estar un ratito con vosotros y el poder ir analizando y reaccionando a alguna de estas piezas de Vietnam. Así que voy a ver si puedo conectar un momentito, algo por acá. A ver, que no se me haga muy lioso. A ver qué puedo ver de lo de Vietnam. Veo que está la Oda al Amor. Veo que está El Sole Mío, Angel Love, Late Autumn. Esas de Dimash 3 y una con los compañeros que ahora mismo sigo sin acordarme del nombre de la chica, de la soprano. Bueno, chivármelo, que vosotros seguro que os lo sabéis. Weekend, SOS, la full performance. Exactamente. Y nada, y veo por aquí pues eso. Ah, mira, y aquí está. El ensayo también de Vietnam. Pues, esperar. Esto. Si algún... Uy. Espera. Ay, ¿qué pasa por aquí de todo? Ay, hola Roser, desde Sevilla. Y olé, ahí también estaréis pasando calor, ¿eh? Hoy me quito la chaquetita, iba a ponérmela, pero ya no podía. Y eso que me he puesto el aire y todo, pero hacía mucho calor. Así que nada, voy un poquito más descapotada. Qué coincidencia, porque acabo de escuchar El Sole Mío. Sí, sí, no, me lo habéis pedido muchísimo. Voy a ver qué tal se ve con la configuración que tengo. Lo de Los Sole Mío. Bueno, más o menos. A ver. Sí, más o menos se ve. Pues sí, podríamos hacer esto del O Sole Mío si queréis, o no sé. El ensayo de SOS estuvo fantástico. Pues si queréis empezamos por ahí. ¿Os parece que empecemos por el ensayo este de SOS? Y después, pues no sé, vemos el O Sole Mío o vemos otras de las que hicieron por allí. ¿Qué me decís? Va, contestarme. Porque a mí también me gusta ver cómo se preparan los cantantes. Vale, el piano creo que también se oye bien. Así que nada. Vamos a, si queréis eso, voy a empezar con lo del ensayo de SOS, ¿vale? A ver, voy a hacer aquí una transición. Aquí, me quito del modo estudio y así lo vemos. Vale. Pues bueno, chicos, sin más, voy a empezar, si os parece, con eso, muy agradecida de ver que estáis aquí un montón de personas apoyando el directo y apoyándome a mí y bueno, y queriendo compartir, ¿no?, este momento bonito de Dimash. Así que nada, vamos a ir a ver cómo ensaya él, ¿vale? O cómo prepara él su voz y eso, ¿vale? ¿Os parece? Venga. Espera, voy a ver que se escuchara, es que no lo sé. Si le doy... Sí que se oye, vale. Ay, espera, a ver, sí. Es que quiero oírlo desde el principio. Y a ver si ahora puedo hacerlo. Si alguna... Ahí. Vale. Pues bueno. Mira, aquí tengo la bolita. Ya está puesto aquí al principio. Pues empezamos, ¿no? Venga, va. Con el ensayo de SOS. Hola. Al parecer, Dimash calienta su voz siempre antes de cantar y a veces también pues, lo hace de una manera un poco singular, como puede ser sentado. Fue lo que ocurrió en Vietnam para poder él ensayar su propio SOS. Así que en el día de hoy voy a analizar qué es lo que hace él para calentar su voz y para prepararse, digamos, las interpretaciones, ¿no?, sus interpretaciones. Esta canción es un clasiquísimo, SOS, que ya analicé en el canal, y en el día de hoy voy a ver qué es lo que él hace para prepararse estas canciones. Vamos a ver. Venga. Aquí. Vale, aquí vemos que él realmente no está en una posición de pie, sino que sentado. En principio esta sería una posición que técnicamente se desaconsejaría, ¿no?,
porque dicen pues bueno, que el cuerpo tiene que estar, digamos, anclado en el escenario, ¿no? En el lugar donde vayas a actuar, las piernas tienen que estar con las caderas en firme y el apoyo del aire tiene que estar aquí abajo. De todas maneras, yo entiendo que lo que es la técnica la tiene ya como muy asimilada, lo entiendo, no es segurísimo, y podría cantar de cualquier manera. Y de hecho los cantantes cuando ya de ópera, ¿no? Cuando ya están, ya son profesionales, ya conocen muy bien toda su aparatología, ¿no? Cómo funcionan cada una de las partes de su aparato fonador. Realmente en las óperas muchas veces te exigen ya no solamente cantar sentado, sino también a lo mejor acostado, haciendo, yo que sé, algún movimiento con el cuerpo, haciendo muchas cosas, y sin embargo la voz tiene que sonar perfectamente. Así que él ya está en un nivel muy profesional, digamos, dentro de su voz de canto. Lo que hemos visto aquí es que lo que es la orquesta en esta canción no va a actuar, él lo está haciendo con su propia base. Y él estaba ahora en la parte, en la parte que estaba aquí en la parte entre el principio de la octava 5, que es la voz de soprano, la voz intermedia, y ahora acaba de hacer la escala esta que hace él desde abajo, que pone la voz, digamos, grave y sube hacia arriba. El cambio de registros lo hace perfectísimo, y hemos visto que incluso se separa el micro y lo que es para él también entiendo que es una parte muy importante de su ensayo en sus piezas, que van a ir grabadas y van a ir, digamos, con una sonoridad en el... no, ¿cómo diría? No de violines y música que está sonando en ese momento acústicamente, sino que realmente está pregrabada. Entonces, digamos, el juego de micrófono es muy importante y él sabe muy bien, ya no solamente la técnica, digamos, clásica de canto o poder controlar muy bien su aparato, sino que también conoce muy bien las técnicas del micrófono, ¿no? Entonces él ahora mismo lo ha alejado y ha comprobado que se estaba oyendo también igualmente, aunque él lo ha alejado y está ahora también jugando con esto. Os lo he contado un poquito todo porque ya la pieza la conocemos todo, pero vamos a ver qué es lo que sigue haciendo. Vale, vale. Qué delicadeza, ¿eh? Y la ha dejado caer, después está para conoce perfectamente la base y dentro de eso él juega con su voz y dibuja, pero el timbre que consigue siempre es, no sé, con una sensibilidad muy, muy importante. Evidentemente en el ensayo cada uno está a lo suyo, pero él está preparando firmemente su voz. Yo esto tengo un fa sostenido en la octava 5. ¿Habéis visto? Él lo ha puesto y ahora ha jugado también con lo del micrófono y realmente hace... Está como... es una voz de soprano, digamos, en su tesitura de soprano, pero como más descubierta. Evidentemente no lo sé, pero aquí era solamente una prueba, porque él después cuando la canta realmente en las presentaciones lo hace mucho más envergadura, pero ahora simplemente ha marcado la nota, que es lo que decimos, ha marcado la nota y ha probado otra vez lo que hemos dicho, el micro, para saber cuánto lo puede separar y cuánto lo puede aproximar. Porque yo ya sé que él tiene muchísima voz, pero cuando aquello esté sonando también toda la orquesta, pues se necesita el saber dónde está. El eco. Vale, aquí él, bueno, ese hombre, por favor, que se aparte un poquito. Ese señor. Aquí él estaba contando la historia. Dándole aquí con su voz, digamos, más natural, más speech, ¿no? Más hablada, de hombre, ahí delante.
una voz no grave, sino una voz intermedia, explicándolo cada una de las frases. Y ya te digo, a pesar de ser una canción difícil, ahora mismo la está marcando, no la está cantando a tope, pero es que tiene, tiene tal soltura, tiene tal dominio, ¿no?, de su voz, de sus registros, de todo, que ya ves, se la canta ahí tranquilamente. Está el muchacho pues con ropa cómoda, sus zapatillas, sentado, y dice, a ver, ¿cómo funciona esto? Nada, perfecto. Impresionante. Ahora él se ha ido otra vez a la misma nota, pero la ha cogido de otra manera, y es que venía de ahí abajo. Entonces, claro, esos cambios de octava son difíciles, pero es que él lo hace todo tan natural y tan fácil y tan bonito, y le da ese color que es demasiado. Ya digo, en este caso él pone la voz de aquí arriba y simplemente no la... Sería hecho, digamos, en cubierto. La descubre, pero lo hace muy bien. No sé, bueno, perdón, no sé si me he cargado esto un poco. Es que normalmente no se puede cantar cuando tenemos el micro para hablar. Y el fin... Esos cortes son maravillosos. Cuando se hace no marcando como está ahora, sino cantando ya, le quedan brutales. Le quedan brutales, porque le da un... Yo creo que la calidad de los cantantes, bueno, lo creo, no es así, me lo enseñaron y es cierto. La calidad del cantante siempre se mide, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que es muy característica, es la manera de cortar las notas, de acabar las notas y de empezarlas. Cuando uno lo hace con precisión y sabe cómo hacerlo y tiene... Ahí se le ve una calidad al cantante y demás, pues bueno, tiene toda calidad, pero eso también le distingue. Te dejas ahí un poquito. Yo ahora no voy a hablar, quería analizar, pero es que ahora también tenía ganas de disfrutar un poquito. Y la verdad es que cada vez que suena su voz, tener ese timbre tan bonito, te transporta, Y ya digo, y él no está haciendo ahora, realmente está contándolo, pero no está poniendo, está marcando la pieza, está marcándola. Pero está bonito porque eso, lo está contando con esa delicadeza, con ese amor, ¿no? Con esa cosa, con esa maestría, que es muy bonito. Esa línea de canto tan bonita que tiene, y juega con varios registros. Tup, 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 tup. Y aparte de jugar con varios registros, de vez en cuando tiene esa nota de que es el fa sostenido, que lo hace muy bonito. Muy bonito. Venga, seguimos. Ahí también está dejándolo como más... Es como una manera de expresarlo, porque realmente esta canción está... Lo que es el sentido de la canción, ¿no? Del personaje de la canción, es un personaje que está buscando su lugar en el mundo. Entonces ahí es un poquito, le da otro color, no sé cómo decir, a la voz. Y lo hace a posta, ¿no? Y le da ese color. ¡Bah! ¿Qué pasa, no? Le mete un poco eso. Por lo menos yo lo siento así. Hay momentos que está en su delicadeza, el personaje, ¿no? Se mete en el personaje esa delicadeza. Hay momentos que hace ¡guau! ¡Barará! ¡Ah! ¡Ah! Yo no sé, le veo esos colores. Es una canción que, claro, con él toma otra dimensión, y de hecho la ha tomado. Es una canción que la han cantado algunos cantantes, ¿vale? Pero a la dimensión de Dimash yo creo que no, francamente.
pendant un cri, tu me tends ma pause, je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Allez. Bueno, creo que aquí volvemos otra vez al principio. Una maravilla, una maravilla. Pues eso, él para ensayar, por lo que yo veo, él se pone cómodo, se sienta, le pone la música y dice, vale, vamos a ir probando. Y da los colores, no está dando el do de pecho. Si queréis, mira, podríamos hacer ahora el SOS, la interpretación que hizo del SOS, ¿vale? Que tampoco la he visto, porque no he podido ver nada de lo de Vietnam. Y vemos, ¿no?, después del ensayo, pero él ahora ha marcado los pasos, las pautas en las que iba a reflejar y los colores. Ha sacado los colores, entonces él un poco, aunque haya una pieza que hayas cantado mucho, muchas veces, tal cual, siempre es bueno refrescar, ¿sabes?, la memoria, ya no solamente de la letra y de la música y eso, que también va bien, refrescarla, sino de lo que te hace sentir esa canción. Y entonces como que la vuelves a poner en ti, la vuelves a poner en ti. Pues nada, de momento esto es todo en este análisis en directo de Dimash en Vietnam. Lo primero, el ensayo de SOS. Ahora os leo un poquito los comentarios y seguimos. A ver, ¿qué ha pasado por aquí? Bueno, hola Carlos, María, aquí disfrutando. ¿Os ha gustado todo esto? ¿O he sido un poquito pesadita? No lo sé, si he hablado mucho o poco. Pues que a veces... Me estoy sudando, ¿eh? Y eso que tengo el aire ahí a tope. Es que me lleno de energía. Este ensayo es solo un short, Monse, sí. Lo sé que no es toda la canción, pero quería verlo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno ya está vestido y tal y tiene el público delante que cuando uno está un poco probándose las cosas. Entonces quería comentaros, pues eso, lo que yo creo que se siente en esos momentos y lo que, vaya... Lo que pienso que él también puede ir mirando, porque a ver, los cantantes al final, un poco cada uno en su... Puedes cantar para 100 o para 1000 o para cientos de miles, o ponerlo internet y para millones. Pero realmente los sentimientos o la preparación vienen a ser más o menos, ¿eh? Ay, espera, voy a quitar de aquí el... Ay, esto. Mac. Vale, y ahora después pongo el otro, ¿vale? Bien, vamos a seguir. ¡Ay! Bueno, ¿cómo vais por ahí? Bebo otro poquito de agua. Me quito la marca. Me han dicho que siempre era bueno quitar las marcas, pero tampoco. ¡Ay! Hola José Zavala, hola Gloria. Bueno, desde Perú, desde Nicaragua, esto de Dimash también es mundial, ¿eh? Los sentimientos y el corazón se mueven por todo el mundo. Carmen, Gil, hola, hola. Bueno, a ver cuántos venís también para Barcelona. A cuántos voy a tener el gusto de saludar. Bueno, ya me iréis diciendo, quién viene por acá. República Dominicana, hola. Dilcia Francisco, Anita, hola. Desde Brasil, Anita, hola. María. Me encantó cómo ensaya además. Pues sí. Ya digo, ensaya los colores, ensaya... Se va, en este momento por lo menos, yo he visto que le estaba mirando, pam, pum, pam, estaba marcando, no estaba... sacando todo lo que él tiene, que ya sabemos que es mucho más, pero como ensayo vale. Y ya si en algún momento lo escuchas, que ves que realmente es que hasta ensayando lo hace perfecto, o sea, lo hace muy bien. Roser, ¿cómo enriqueces? Bueno, intento aportar lo que yo sé. Muchísimas gracias, Roser. Me gusta de que os guste. Mirta, hola, muchas gracias. ¿Os ha gustado? Sí, vale, pues muchas gracias, me alegro. ¿Querréis escuchar SOS o os gustaría...? Sí, son espectaculares todo, la verdad es que sí. Ay. Si puedo, pondré subtítulos. Si puedo, pondré subtítulos después, cuando ya esté el automático, no me voy a poner a transcribir. Pero cuando ya esté el vídeo en el canal, sí que subtitularé, para quien quiera verlo y escucharlo. Nos veremos en Barcelona. Pues Roser, venga, va. Que tengo un regalo que darte. ¡Anda! Pues muchas gracias.
Yo no sé, igual llevaré alguna cosita también para mi gente, no lo he pensado, pero algo igual también llevo. Pero vaya, un placer de verdad, sería un placer, un placer. ¿Qué os parece? ¿Hacemos SOS o nos vamos directamente a los Sole Mío? Después de ver el ensayo cómo hizo SOS esta vez, o si queréis ver otra. Venga, va. Voy a dejar unos segunditos para que me escuchéis y me digáis. Mi concierto bajo la lluvia. Sí, ese lo tengo pendiente ese. Aparte me lo pidió Alfonso, no me acuerdo, este que tiene también lo de... tiene un grupo en Facebook y demás, y me envió una camiseta y me dijo que hiciera esa reacción y la tengo pendiente. Oh, Sole Mío, Sole Mío, Sole Mío, Sole Mío. Vale, pues María, Marina y Mirta, lo tengo claro. Ay, y Rosel me pide SOS. Pues a ver, pues puedo hacer las dos, ¿eh? Yo, a ver, tengo tiempo. Si vosotros lo tenéis, pues mira, si queréis, a ver, ¿cómo lo hago yo esto? A ver, esto lo hago un poquito más grande, sí, vale, perfecto. A ver, voy a probar un momentito aquí en estudio, a ver cómo queda esto. No sé si ya reaccionaste a virtuosos. No, el Autumn Stone tengo dos reacciones, pero han sido de anteriores, no de ahora. Parece que os Sole Mío, sí, parece que os Sole Mío. Vale, pues nada, pues vamos a poner el Sole Mío. Yo, por mí, sabéis que ahí tengo dos amores muy grandes. Mi Plácido, mi Dimas. A ver, sí, mira, este lo había encuadrado. Este lo tengo encuadrado. Vale, pues si os parece, vamos a poner el Sole Mío. Y si después apetece otra cosita y todavía hay tiempo, pues también lo hacemos. Yo por mí, ya digo, hace mucho tiempo que no tenía un directo, me han dicho que se oye, se escucha bien, parece que también el vídeo está rodando, ¿no? Se ve, no se queda parado, con lo cual yo feliz porque es que los últimos directos habían sido un poco desastre y hacía ahora muchísimo que no lo hacía. Pues nada, José, si la has escuchado hace poco, ahora vamos a analizarla. Vale, pues vamos con O Sole Mío y nada, felicidad total, felicidad total. A ver cómo lo hago. Pues venga, empezamos por acá. Pues vamos con O Sole Mío. Otro poquito de agua, es que me quedo sin... Tengo aquí el aire acondicionado y me reseca la garganta. Pero hoy es imposible, si no se pone un poquito de aire, pues trabajar. Estaba a 32 grados la habitación. Ahora mismo está a 27. Bueno. Todavía no me da para chaqueta, pero por lo menos ya se puede estar. ¿Verdad que sí? Hoy está perfecto, menos mal. Ay, es que he sufrido mucho con los directos últimamente. Vale, pues empezamos con O Sole Mío. Voy a darle un poquito la vuelta al móvil porque si no me despisto un poco viendo por ahí. ¿Vale? Venga. Ahora después os leo. ¡Ay! Vamos a poner Sole Mío. Una canción de las que a nadie deja indiferente cuando suena. Es una canción que se suele hacer siempre en los finales de concierto lírico, de lo que sea, aunque sea de zarzuela, aunque sea de lo que sea, cuando hay uno o dos intérpretes, sobre todo dos o tres, ¿no? Cuando hay un grupito de intérpretes, el O Sole Mío es una pieza de repertorio y todos la hemos cantado muchísimas veces. Y se suele hacer muchísimo porque es una canción que, lo que digo, nunca deja indiferente a nadie y siempre da mucha alegría al traer el sol a cualquier interpretación. Así que Dimash, junto con Plácido Domingo y una soprano que, lo siento, no me acuerdo el nombre exactamente, guapísima, Olga, ay, sabes, mal, creo que era de Letonia. En fin, los tres hicieron una interpretación de O Sole Mío en el concierto de Vietnam del día 7 de julio de 2025, así que hoy lo vamos a analizar aquí en el canal. A ver, vamos a poner la imagen. Esta es la imagen. Vale, pues escuchémoslos, a ver qué tal. A ver, no estaba al principio, ahora.
Vale, antes de que empiece. Estamos viendo lo que es la sonoridad, ¿vale? Aquí no hay micrófono de mano para ningún cantante, con lo cual van a tener que cantar impostando, plan lírico. La orquesta en este caso sí que está tocando, con lo cual están acompañados por la orquesta, no sé exactamente la que era, pero vaya, es una orquesta filarmónica, suena maravillosamente. Y vamos a ver la pieza está, y ahora veremos también el tono en el que está. Bueno, es que en Plácido Domingo, ya lo habéis visto que un poco estaba también dirigiendo, o sea, está cantándola dirigiendo, tiene todavía un timbre maravilloso, una voz bonita y una sonrisa que te mata, porque es que es tan bueno. Ah, no es este. Sí, está en un tonito más grave de lo que se suele cantar, normalmente se hace con un re. ¡Qué bella cosa! Y está haciendo lo han bajado un poquito, pero vaya, son tonos que se suelen cantar, tampoco se suele hacer uno más, pero está bien también, es un tono bueno. Y la voz de Plácido pues sigue estando muy entera, ya veis que las cuerdas le están cerrando muy bien, tiene una potencia adecuada. Ay, lo quiero mucho. Vale, aquí Dimas ha cantado con voz de tenor, ha cantado con voz normal. Evidentemente el bajarle ese tono pues no le permite sacar más potencia, ¿no? En este momento, porque ya digo que Plácido está ahora más abaritonado, entonces tiene ahora ahí su registro, con lo cual yo creo que el tono lo habrán puesto ahí por Plácido, casi seguro, ¿vale? Que no es que no pueda hacer el otro, pero este le viene al pelo. Dimas ha hecho también una variación, porque eres muy musicazo, entonces no ha hecho la bajada normal de esto, sino que en un momento dado también ha hecho una hacia arriba, pero lo ha hecho con la voz de tenor y la voz impostada. Cuando canta con el maestro, claro, están cantando clásico, tiene que ser así. Creo que el agudo se lo han dejado a la chica. ¡Qué caballeros! Y qué gustazo, por Dios. Mirar a un lado tener a Dimas y al otro a Plácido es morirse. Enhorabuena, chica, enhorabuena. A ver, por comprar. Sí, un fa, están ahí. Bueno, la voz preciosa, ella preciosa, se la ve muy tierna, muy bonita, y claro, lo que yo he dicho es que te ves con estos dos, tienes que hacer algo. Qué bonito, y la gente les gusta mucho y esto debe ser al final del concierto, con lo cual yo no he escuchado el concierto, pero ella debe de haber hecho también buenas cosas cuando el público solamente escuchar su voz ya. A ver, es verdad que es la parte más aguda, pero tampoco es que sea un súper agudo, es un fa 5, está bien, pero ya está. Pero ya le han aplaudido, quiere decir, la gente está también muy con ella, aunque para nosotros sea la menos famosa, digamos, o de los que, o por lo menos yo en esta parte, ¿no? De la que menos conocemos, ¿no? Ahora pues Plácido es de toda la vida, vaya, es una leyenda viva, y Dimas pues también lo estamos conociendo mucho más, pero sin embargo ella le han dado un aplauso importante, conforme a, o sea que entiendo que el concierto debe haber hecho cosas muy buenas. A ver, todos. Vale, ahora lo que han hecho, es que como va por parte me la sé perfectamente. Aquí sí que puedo cortar y no cortar ninguna frase, vale. Aquí han cantado todos al unísono, realmente no han hecho una distinción de voces, lo han cantado todos, pero debo de decir que han ido todos cuadraditos.
Se han mirado y han ido muy cuadrados con la orquesta, con el director y entre ellos. Porque hay piezas, cuando hice esta la de ayer, la de My Way, ¿no? Ahí hubo un poquito más de esto porque hay momentos que son menos cuadrados, ¿no? Aquí, sin embargo, han cuadrado muy bien y todos al sitio. Muy bien. ¿Sabes? Han caído todos muy bien. Y nada, ya es un gustazo. Seguimos. Orquesta. Esto también se suele hacer, Cuando se acaba esta primera fraseo del sole mío, se queda, si te está acompañando un pianista o si te está acompañando una orquesta, se queda haciendo ahora el maná, digamos, la orquesta para después empezar la segunda parte con la segunda frase, digamos. Y es el aplauso también para la orquesta, porque normalmente son los sufridos acompañantes. O sea, los cantantes estamos ahí luciéndonos, los aplausos para cantar, también se aplaude la orquesta. Pero este es un aplauso específico para la orquesta o para el pianista cuando se está haciendo el sole mío. Se acaba la primera parte y cuando hace la orquesta o el de eso, se le aplaude al músico que se lo merece. Ya te digo yo que se lo merece, después de acompañarnos a nosotros. Mira, Plácido, aplaudirle. Es que es más bonito. Mira, a mí ha sido un sueño que se me ha quedado por cumplir, lo de haber cantado con Plácido. Es el cantante al que me hubiera gustado cantar cuando acabe la carrera. Y de hecho se lo dije, se lo escribí. Me hubiera gustado cantar el dúo de Tosca con él. Tosca era un personaje que... Tosca. Entonces, claro, me hubiera gustado haber hecho el Mario Cavaradossi con él. Pero no pudo ser, no llegó. Sí que él le di un papelito en el Teatro Real, en la puerta de artistas. Yo cantaba, justamente estaba en la compañía del Café de la Ópera, que está enfrente, hacíamos unos espectáculos líricos, enfrente de la puerta de artistas del Teatro Real. Y yo sabía, pues, no me acuerdo, creo que estuve viéndolo, adentro no me acuerdo. Pero sé que le escribí, le dejé el teléfono, le dije que me gustaría cantar ese dúo con él. Y cuando fueron a saludar después de la ópera los cantantes, me acerqué a él, se hizo una foto conmigo, que la tengo también, y le di el papelito. Esto es una anécdota, os la cuento, ya que estamos aquí en directo. Os la cuento a vosotros, a mi gente. Y nada, yo lo guardo y nada, y nos hicimos la foto, saludé, que me gustaba, papá, y me fui. Lo he visto tres veces en directo y he estado con él saludándolo. Y nada, pasaron los días, las semanas, los meses, y un buen día venía yo de Madrid hacia Valencia en el coche con mi madre, volviendo, porque yo estaba estudiando y trabajando en Madrid, pero de vez en cuando volvía a casa, que vivo en Valencia, en la costa, ¿no? En la costa mediterránea. Y pasábamos por La Mancha, por Castilla-La Mancha, que es una zona, digamos, como muy... que hay poca población, ¿no? Está Madrid, que hay mucha gente, pero después hay una zona que no hay mucha, y entonces, estoy hablando de hace 20 y pico años, pues había mucha menos gente, ¿no? Y allí a veces tienes cobertura y a veces no, también los móviles pues tampoco son los de ahora, ¿no? Y tal. Total, que me sonó el móvil, lo cojo y era él desde Barcelona, habían venido a hacer no sé qué, se me presentó y yo... Sí, y claro, no llevaba Bluetooth nada en el coche. Espere, que paro. Y fui a parar y cuando paré, se me cortó. Me dijo, hola, soy Plácido Domingo, es que tenía aquí un papel y tal. Y digo, espere. Y cuando paré el coche se me cortó. Y ahí se quedó la historia. Entonces no canté el de este y no llegué a hablar con él tampoco en aquella ocasión. Pero sí que tengo que decir que el señor, pues... tuvo la delicadeza de que ya que le había escrito, no sé si me iba a ofrecer el cantarlo en algún concierto, ¿no? El dúo de Tosca, pero bueno, ya después intenté recuperar la llamada, pero del hotel ya no me lo pasaron a él, ya no pude hablar más.
Y nada, y esta es mi historia con Plácido Domingo. Así que, pues sí, lo canto en alguna grabación y tampoco está mal. No pasa nada, son sueños que, a ver, a veces se cumplen, a veces no. Tampoco, no sé, son cosas que bien, he tenido momentos muy buenos y no me quejo en absoluto en mi vida y los estoy teniendo. Estoy teniendo momentos muy buenos de música, tengo compañeros fantásticos. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad, con la música, ¿eh? Entonces no me quejo. Pero bueno, fue una cosa que quedó ahí en el tintero y ya que estaba aquí pues con él, pues os lo cuento, ¿eh? Vamos a ello. De los 3 tenores, este era mi tenor. Bueno, aquí tenemos a Dimash, que en esta segunda frase, que ha cogido, digamos, de la segunda letra, porque ha hecho la segunda frase de la primera letra, la ha hecho en la versión, digamos, sopranista. Muy bonito y lo mismo, le ha vuelto a hacer también un juego diferente. No lo ha hecho exactamente igual que como está en partitura, pero perfectamente hecho. O sea, ha hecho, digamos, la coloratura donde tenía que hacerla. Y ahora le vuelven a dejar a la soprano lo que es la parte aguda, que supongo que es también, pues eso, ¿no? Son muy caballeros, muy majos, muy de todo. Uy, ahí había una cosilla. ¡Ole! Tiene una voz muy bonita, se expresa muy bien, le ha dado toda la cadencia. ¿Qué es lo que ha hecho ahí arriba, no? Esto se suele hacer, o sea, yo lo hago también a veces. Normalmente esto es un trino, ¿vale? Pero hay un trino con preparación que queda más bonito. ¿Qué haces? Voy a dejar un poquillo. La haces como 2 o 3 veces, haces y normalmente queda bien de tono. Ella ha hecho ahí una cosilla que es la primera, digamos, la primera preparación, el primero ha hecho. No le ha acabado de hacer el tono, pero en la segunda ya sí, ha hecho el tono y ha acabado, digamos, lo que es el trino, un trino con preparación. Y al final también creciendo. O sea, lo coges, lo fijas y cuando lo fijas lo sueltas, no sé, es que sale así. Lo haces primero así, después lo sueltas y del piano lo creces un poquito para caer. Y entonces eso, pues, estás pidiendo el aplauso, evidentemente. Y ahí ya está seguro el aplauso. Muy bien, lo ha hecho muy bien, lo que digo, muy guapa, muy buena voz, se le ve eso, también lo que es la expresión es, no sé, muy femenina, está muy bien. Y ellos, pues fíjate, una maravilla. Los 3. Aquí ha hecho un juego también muy bonito ella. Ellos han hecho el... Y ella ha subido. Ha subido un poquito ahí, lo ha hecho muy bonito, un juego, porque lo que digo, realmente está en un tono que no es demasiado agudo, se suele cantar un poquito más y ella pues tendrá muchísimo más agudo, entonces pues va sobradito y lo ha hecho. Ellos, siempre lo he dicho, son muy grandes, pero no les gusta tampoco, no sé cómo decirte, cuando están en dúo, saben estar en dúo y saben cómo sumar en un número de conjunto para que todo sea mayor. La gente que es más, iba a decir más pobre de espíritu, me sabe mal decirlo, pero es así, ¿no? O los que no son grandes de espíritu, ¿no? Quieren, digamos, destacar como sea. No hay que destacar como sea. Cuando estás en conjunto, lo bueno es sumar al conjunto. Cuando uno suma al conjunto, el conjunto se hace más grande. Que tú aparte puedes hacer una floritura, como sea el caso de la chica, que ha hecho un poquito más de... Pues queda también bonito, está sumando, está haciendo una coloratura. O demás, ¿no? Cuando ha hecho su parte, entonces eso es muy bonito. Y los dos, ya digo, se están mirando y están cayendo todos perfectamente. Eso está muy bien hecho. Muy bien hecho. Vamos.
Muy bien. Aquí lo mismo. Ellos han hecho lo que está en la partitura, ¿no? Estoy y ella, o sea, la sexta, do, la, y ella se ha ido al do, do. Ay, no llego ahora, no lo he vocalizado. Ella se ha ido a la octava y ha quedado muy bonito, porque ha quedado, claro, esta armonía es muy bonita. Un lado, una tercera menor. Precioso. Ella ha hecho un do de la quinta y un do de la sexta, y ellos han hecho el do. Que a ver, di más si quieres. Pero no era necesario, ¿no? Y precioso, la gente, pues claro. Y lo más bueno es que se estaban mirando todos para caer todos cuadrados y perfectos. Muy bien. ¡Ay! Muy chulo. Qué bonito. Bueno, supongo que serán muchos aplausos, ¿no? Sí. Bravísimo, bravísimo. Bueno, a ver cómo vais por ahí. Voy a veros. Ay, mare meua. Porque no quiero. Uy, es que no sé si aquí se va a caer esto. Bueno, ya lo vi en la foto, no sé qué lindo recuerdo. Pues sí. Supongo que sea cuando he comentado eso, no sé si me he pasado ahí mucho. Pero bueno, a ver, vuelvo para saber cómo está todo. Está todo bien por aquí, ¿vale? Bien por acá. Perfecto, supongo que estamos en directo. Sí, seguimos en directo, menos mal. No sabía si se me había ido. Vale, perfecto. Vale, pues estamos todos. Bueno, ¿qué os ha parecido? No sé si... No tiene suficiente vídeo, pero una emisión fluida. ¡Ay! Ya empezamos otra vez. ¿Me estáis oyendo bien? A ver. Para ver. Hola, Nilton, Mirta. Qué bien. Pues nada, por aquí corren muchas cosas. A Byron ya he hecho el Byron. De todas maneras, alguna cosita más haré, ¿eh? A ver. Voz a voz, muchas gracias. Sí, la verdad es que no voy mal calzada. No voy mal calzada de voz. Sí, me lo paso muy bien también cantando y, en fin, intento hacerlo bonito. Ahora está corriendo mucho esto y no me da tiempo a leer nada. Pero bueno, supongo que os estará gustando. ¿Qué os parece? ¿Se está viendo bien, más o menos? Es que me están diciendo aquí, a ver, Bridget. Estado de la emisión mala, me dice aquí. Oye, espera, voy a ver si puedo solucionarlo de alguna manera. ¿Me estáis viendo bien, más o menos? Muchas gracias por seguir aquí, por estar apoyándome. ¿Qué os parece? ¿Queréis que hagamos...? Muchas gracias a todos. ¿Queréis que hagamos otra más? A ver, está ahora muy ralentizado, ¿no? Parece. ¿O no? A ver si me ve un poquito. Se ve, a veces se pega un poquito, ¿verdad? Ay, a ver si lo puedo solucionar de alguna manera. A ver si lo puedo. Ahora te ves bien. Vale, ¿hemos vuelto? Vale, perfecto. ¿Queréis alguna más de Vietnam? Habíamos hablado de SOS, pero no sé si os gustaría alguna. Bueno, veo que os ha gustado mi voz. Gracias. Sí, no es bonito. Bueno, también tengo un canal de artista, que es Montse Bermúdez Músico, algo así, no sé. Y bueno, lo veréis, que estoy yo como con un saxo así. Y ahí también hay algunas cositas. He cantado el himno de Valencia. Y he cantado, bueno, Valencia y alguna cosita y también con el saxo. Si queréis seguir, no pongo mucho todavía, pero quiero poner más cositas. Saludos desde Venezuela. Hola Liliana, hola Roser, Yara. Uy, hay un montón de gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, ¿qué os parece? ¿Hacemos otra de Vietnam? ¿Os parece? Son las 9, llevamos una horita de directo. No sé. Y ahora ya, el himno del amor.
¿Esa es también de esto? ¿De Vietnam? A ver, voy a ver las de Vietnam que tengo por aquí. No, espera, que me he hecho un lío. Aquí. Espera, voy a quitar de aquí cosas y ya seguimos. Quito esto. Vale. Y ahora me voy y busco más. A ver qué tengo por aquí. Uy, esta ya la hicimos, esta ya la hicimos. Estos son los cortos. No, los cortos no. Gracias. Me gustaría poner más, pero es que no tengo tiempo, de verdad. Y después de las que tengo me gustaría hacer... ¿Es la Ode to Love? ¿La Oda del Amor? ¿La que me estabais diciendo? ¿Sí o no? El himno del amor es... porque el himno del amor ya lo... O sea, el himno del amor, si es el de Edith Piaf, ya está en el canal. Que lo puse, no sé si fue el lunes o algo así. Fue el primero que puse. Estuve grabando el fin de semana y fue el primero que puse. Pero el... y después aquí hay varias. A ver, tenemos Weekend Sauce, Ode to Love. ¿Es ese? Love to Love, la Oda al Amor, Late Autumn, Angel Love. La que gustes. Es que no las he visto, por eso digo, ¿cuál os gusta más? De estas, el oso de mí sí que lo había visto un poco, ¿eh? Esa sí que tengo que confesarlo. Lo he visto porque ahí no me había podido aguantar ya. Pero de las otras no las he visto. Late Autumn. Autumn Strong. Autumn Strong. Late Autumn, ¿no será? Bueno, esta la conozco, que ya hice dos de ella. Me pone un poquito triste, pero bueno. Todo sea por vosotros. Espera. No sé si va con orquesta o no. Bueno, ahora lo veré. A ver si se ve. Un segundito, voy aquí a... Porque claro, somos el técnico. Todo, pero bueno. Yo estoy muy contenta que hoy está saliendo todo. Y quito que ahora parece que se había puesto un poco tontito, pero ya ha vuelto. Por lo demás parece que va bastante rodadito esto. Vale. Me quedan 2 sorbitos más. Autumn Strong. Pues sale, no se hable más. Vamos a hacer la tercera análisis y reacción de este directo. Pues nada, así sea. Que va a ser el Autumn Strong. Que bueno, lo llama de otra manera aquí. Lo llama Late Autumn. Estoy cogiendo de Dimash Iran Persia, del canal este. Muchísimas gracias, Dimash Iran Persia. Porque, en fin, os habéis nutrido de estas cositas. ¿Os parece? Sí, voy teniendo aguante. No, a ver, es normal, porque ahora estoy más de vacaciones, no estoy dando clases, he ido a la playita un rato, en fin, he cogido más energía, entonces, pues nada, estoy feliz, como una perdiz. Estoy un poquito más fuerte. Después os leo más, porque veo que también Hamilton me estaba escribiendo aquí en portugués, que más o menos creo que lo comprendo. Pues nada, vamos a ver el Autumn Strong. Esta es más sentidita. Exacto, me estáis diciendo, Rosel me dice que es la misma. Vale, pues si es la misma, vamos a por ella, ¿no? Vamos a ver qué nos ha hecho aquí Dimash. Ay, que esta me puso un poquillo triste las últimas veces, pero espero aguantarlo bastante bien. Vamos a por ello. Creo que se ve bien. Pues ala. Autumn Strong. Voy a darle la vuelta a esto. Para no veros. No es que no os quiera ver, es que si no está ahí. Clum, clum. Y en la primera lo he dejado y quieras que no, como te hace la dulcecita, me distraía un poco. No estoy acostumbrada. Yo no sé estos youtubers o estos del TikTok o el Twitch y todo eso, ¿no? Que están leyendo ahí a toda leña y pueden seguir a su concentración. Yo no puedo, no tengo ese nivel. Bueno, pues vamos con ello.
tercera reacción y análisis de la tarde de hoy en directo de este concierto en Vietnam del día 7 de julio de 2025 de Dimash y otros cantantes. Y en esta ocasión vamos a ver y analizar la canción de Autumn Strong, que en este caso le llama Late Autumn. El canal en el que voy a tomar el material para poder analizar y reaccionar es de Dimash Irán, Persia, y desde ya les doy las gracias por haber subido este material y poderlo ver, porque realmente se ve bastante bien y se oye bastante bien, se puede analizar bastante bien. En vertical, pero vaya, incluso queda bien en lo que es la configuración de la pantalla. Así que sin más, voy a pasar a ver esta maravillosa pieza que ya la analicé en el canal, está por doble partida, pero vamos a ver la interpretación que han hecho en este caso nuestro queridísimo Dimash. Antes de que empiece a cantar, es fantástico de que sea todo en directo, orquesta y voz. Él solamente tiene los retornos, supongo que sea para escucharse su voz, digamos, para ver el retorno de todo. También hay micrófonos de grabación, con lo cual es posible que esté escuchando la orquesta parte en directo, la parte grabada para saber cómo está en relación con la voz, para cantar más fuerte o más suave, ¿vale? Pero una maravilla que se pueda escuchar todo en directo. Esto normalmente en los conciertos, si no es que hay orquesta sinfónica, como es el caso, no se da, porque las bases maravillosas están grabadas. Dimash canta en directo, y ya no Dimash, sino hay algunas veces que hay algunos instrumentos que sí, otros que no, pero en este caso tenemos la versión de orquesta sinfónica con Dimash cantando. Me encanta. Cantando con el micro, para poder hacer también más efectos. Qué sensibilidad más bonita. Pone todo el espíritu y todo el alma, ¿os dais cuenta? En cada una de las palabras, en cada uno de los sonidos. Y el director ahora también está escuchando. El hecho de que esté también, digamos, al natural todo, la voz y la música, hace que él también pueda jugar más con el tempo y con la sensibilidad, ¿no? Precioso. Cuando suena el instrumento, digamos, en acústico, esa flautita que ha sonado, maravilloso. Seguimos. No lo está haciendo en inglés, creo que será chino. Ya me lo decís, pero aunque el título estaba en inglés, no me ha parecido entender inglés. Ay, esta canción es que me pone un poquillo tontorrona. Cuando ha dejado... Precioso.
precioso. Es que transmite como un desgarro sentimental, ¿no? Que realmente la historia, y ahora que la sé pues más, ¿no? Y no sé. Lo que hablamos también de los colores de la voz de Dimash, y con orquesta gana mucho también, ¿eh? 愿只愿这在风中，驱散途风雨Aquí se ha oído entre lo que era el... Sí, madre mía. Que lo hace tan fácil todo. Se ha oído a medias entre lo que era la sonorización y lo que era la voz natural. Y me encanta cuando... Y se va al piano, esos juegos de dinámicas que tiene con ese fraseo. Encima sabiendo que le sigue la orquesta. Es una pasada. Es una pasada. Triste, pero pasada. Desesperación. Perdonad, es que se me ha acabado aquí el aparato este. No sabía que había pasado. Vale, ahora el pum, pa, 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 pam, pa, 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 pam, 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 pa, 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 pam. La caja, lo que digo. Tener una orquesta también te da otra sonoridad, pero es una sonoridad analógica del timbre de cada instrumento, del sentimiento de cada músico que toca. En ese momento y encima sonando al natural, digamos, es otra, para mí por lo menos me toca de diferente manera cuando toca sinfónica, cuando es ya grabado, es diferente. Los músicos de estudio están muy bien, pero ya cuando se pasan por toda la sistemática, digamos, de eso, ¿no? Del estudio y de la masterización, de no sé cuándo, están muy bien, suenan perfectos, suenan muy bien, pero claro, no tienen esta naturalidad, este color. Ahora, le ha dado el pálpito. No, por favor. No quería cortarlo porque es maravilloso. ¿Habéis visto cómo sí que estaba jugando lo que os he dicho? Cuando hemos hecho el primer análisis, os he dicho que estaba mirando con el micro a ver lo que tiraba y lo que no tiraba. Digamos, lo que le aportaba y lo que él podía hacer sin el micro también, ensayando SOS. Ahora aquí lo ha puesto en práctica ya con público. Ha habido algún momento que ha separado micro cuando ha visto que estaba en otro tipo de impostación. De hecho, ahora separo micro para cantar también un rato al natural y después se ha acercado, depende también, porque ya digo, hay técnicas, digamos, del canto moderno que si les quitas el micro no se oyen igual, pero no él, cualquiera, porque digamos son los colores y para buscar ese color, un color aireado no es lo mismo que una voz plena,
eso es así. O, en fin, una voz descubierta no es lo mismo que una voz cubierta. Cuando se cubre y se proyecta es para llenar un teatro. Todo lo que no sea eso, pues no. Pero él ahora ha jugado. Ya habéis visto que ha habido un momento que se ha quitado el micro, después lo ha vuelto a poner. Suena maravilloso, la verdad. Suena muy bien la orquesta y con su voz muy bien. Yo creo que él también se lo ha pasado muy bien en este concierto. Aparte de que estuviera con el maestro y todo eso, la cuestión de la orquesta y todo eso son otras sensaciones. Y también incluso el público. Claro, cuando él hace un concierto suyo de Diers, pues es diferente. Ahora mismo está en un concierto que supongo que habrán, no sé, habrán Diers y habrán personas que no, porque es un evento privado y él está ahí también conquistando corazones. Seguimos. Maravilla, maravilla, maravilla. No quería llorar. Orquesta. Ahí se ha quedado un pianísimo. Muy chulo, muy bonito. La orquesta está sonando, lo único que está sonando también muy potente. Para acompañar, la verdad es que un poco potente, porque sabe también que él está yendo con el micrófono. Si no, tampoco no estarían así, pero es una preciosidad. Y él también tiene estudiados, digamos, sus movimientos, su personaje, ¿no? Y lo siente y lo expresa. Y de para acá, para allá, le da muy bueno, muy bueno. Yo ahora he jugado un poco con el piano. Ya digo, como la orquesta ahora está realmente sonando plena, porque llega un momento, digamos, de increciendo y ahora está pum, pum, pum. Ha empezado con más piano y ha ido creciendo, 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 como es la canción realmente. Ahora está a pleno. Ahora no puede despegarse tanto el micro porque, claro, la orquesta si no es fuerte, pero tremendo, tremendo. Una carga emocional tremenda. Tengo que ir parando para respirar. No sé, ¿es un re? No sé qué nota. A ver, voy a descubrirla, pero... Este trozo, ahora lo explico. Me mata.
que es su vida, que Malaki ha hecho una cosa muy bonita que ya le he explicado otras veces. Él dibuja con su voz. Estaba haciendo como una vocalización y la flauta le estaba respondiendo. Volví a hacer otra cosa, volví a responder a la flauta. Ya se ha quedado todo ahí en un trémolo. O sea, en un trémolo, en una nota tenida, y él ha hecho ya toda su escala hacia arriba. Hasta un mi bemol, sería un mi bemol más que un re sostenido. Mi bemol en la octava 6. Una maravilla. Y un corte preciso. Lo que os decía, la calidad del plas. Eso hace que un cantante se vea donde dices, muy bien. Porque si hubiera sido, hay veces que se corta cerrando la boca o dejando, no haciéndolo bien, vaya, pero cuando lo hacen así de bien es una maravilla. Una maravilla. Bueno, pues hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Voy a ver cómo vais por ahí. Creo que sigo, No lo sé, a ver, que si sigo, si ya estoy sola. No, sigo, estoy aquí. ¡Ay, sí que funciona! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, 1 horita y media casi de directo. No está mal la cosa. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha dejado ahora un poco allá. Bueno, ya lo sabéis que a veces me ocurre. Pero voy a quitar este rojo. Ya. Ay, Dimash. Sí, en esta canción yo ya me lo esperaba, ya me esperaba que me iba a hacer alguna cosita porque es que es durillo. Es durillo cuando canta estas cosas con tanto sentimiento y con tanto de todo. Uf. Muy fuerte. Y esta canción, sí, cada vez que eso es que, claro, le mete el alma, y le mete... Es que es como un sentimiento de tristeza, pero no es superficial. Es como un sentimiento de tristeza, pero 3 capas más profundas, ¿no? Desde dentro, desde las entrañas, ¿sabes? Entonces ese color yo se lo noto y hace polvo. Y después lo que he dicho, el escucharlo con la orquesta y también él poder hacer un poquito más cosas, ¿no? Puede hacer más cosas y puede hacer menos, o sea, es diferente, ¿no? El espectáculo, el show que puedes montar cuando estás en un concierto de luces, de tal, de cual, a cuando es un concierto de tu voz. Orquesta, en este caso, tiene el micrófono porque lo necesita para hacer efectos y para hacer voces y para hacer cosas. Y porque, a ver, si no, pues tienes que cantar en lírico. Eso es así. O sea, la diferencia entre cantar lírico o hacer colores, y eso es el micrófono, yo lo digo siempre. O sea, no es que es diferente y hay que estudiarlo. Yo con mis alumnos también lo hago. Es decir, no es una cuestión de tiene más voz, tiene menos voz, no, es que depende cómo tengo que cantar. Entonces, de cómo tengas que cantar, pues vas a necesitar micro o no. Ya no es una cuestión de más o menos. Y en fin, ha sido muy, muy bonito, muy bonita. Un momento muy bonito porque, ya digo, canta desde las entrañas lo canta y da igual el idioma, porque es que la línea de canto y ese color de voz es estupendo. Y él ha jugado también con ahora cojo el micro, ahora se me oye al natural. Y claro, como está grabado desde un móvil, parece, ¿no? Y aparte de lejos, porque se le veía que estaba lejos cuando ha tirado hacia atrás y hacia adelante, después ha hecho el zoom, pues se ha oído la voz de Dimash tal cual, tal cual. Ya no... Y él también supongo que quería hacerlo así, porque habrá estado escuchando los líricos, no sé si estaban también la soprano, que habrá cantado bien, no sé el que habrá cantado, pero habrá cantado bien también seguro, por los aplausos de los Solemio cuando ha salido nada más salir. Y el maestro Placio, pues él también ha tenido la cosa de sacar su técnica lírica, digamos, y de cantar algún trocito sin la necesidad del micrófono, que ya digo. Yo, a ver, nunca había querido cantar con micrófono, muchos años, nunca había querido. Te enseñan a cantar sin él y a sacar tu voz y tus técnicas y todo sin el micrófono, ¿no? Y después, pues, tuve que empezar a emplearlo porque era al aire libre, eran cosas más modernitas, estábamos en otro registro y empecé a trabajarlo. Y la verdad es que
en lírico, cuando ahora canto una misa, una boda o una misa, ¿no? de una misa, de patrones y demás. Siendo una iglesia, y ya te digo, normalmente el acompañamiento pues o son violines o es un pianista o piano y violines o cosas de estas, en fin, que si es una pieza lírica la puedes cantar perfectamente sin micrófono y muchas veces te dicen, sí, cántala. Pero la verdad es que a veces el micrófono me es cómodo en el sentido de que puedo hacer más cosas, puedo cantar más piano, puedo hacer cositas o sacar otros colores de voz que si estás cantando en lírico y con acompañamientos y eso, pues te ves más forzada a estar... a ver, es que son sensaciones diferentes, pero hay cositas que dices, pues sí, lo voy a hacer con esto. Porque, por ejemplo, a la voz natural, ¿no? Cuando haces un forte, después te vas al piano o cantas filados allá arriba, ¿no? Que eso también, eso es muy fuerte, ¿no? Pero ya digo, a veces cuando estás cantando en una zona media, que a lo mejor si estuvieras cantando sin micrófono, necesitas sacar más voz para que realmente se proyecte y tire hacia adelante, pues a lo mejor tienes que, el hecho de meterle más cúpula, el hecho de meterle más hueco vocal y digamos y más aire, sí que vas a ganar en potencia, pero a lo mejor vas a perder un poquito en comprensión, ¿no? En que se comprenda mejor la pieza o la sensibilidad, ¿no? de la voz hablada. Entonces, ya digo, hay veces que cuando veáis a un cantante que utiliza micro y tal, no quiere decir siempre que sea una falta de voz, ni mucho menos, ¿eh? Ahora, hay que saber utilizarlo también, porque si no, vas mal. Bueno, no sé, no quiero enrollarme mucho más, pero bueno, es que como soy un poco profe y ahora no estoy haciendo muchas clases, como que ninguna vaya, hace 2 o 3 semanas, pues me daba ahora por explicaros cosas. Bueno, a ver, si con el móvil se escucha así, mi hija, sí, no, allí se debió de escuchar maravilloso, no tengo ninguna duda. Gracias, Monse. Hay que repetirlo. ¿Cuándo? Pues ahora en el veranito tengo más tiempo y en general estoy teniendo más tiempo. Mi vida se ha liberado un poco. Tengo otras cosas y otras obligaciones, pero vaya, hay algunas obligaciones que tenía y que me tenían muy enganchada que ahora no las tengo. No son de mi trabajo ni eso, sino de ayudar a hacer cosas a mi gente y ahora pues eso se han arreglado por otros lados y ya no necesitan a la Monse. Entonces, pues sí, yo creo que sí, os iré informando, ¿vale? Unos días antes. Tengo ganas también de volver a Juan Gabriel, tengo ganas de volver también a Forestela. Y Dimash, por supuesto, ya lo dije, iba a ser uno de mis pedales, ¿eh? Este va a estar, de vez en cuando vamos a tener Dimash seguro. Y directos Dimash, pues sí, están muy bonitos, porque a veces el haber hecho ahora, esto pues no necesito ahora editarlo, lo voy a dejar y ya está. Y quien quiera, pues que lo escuche. Como mucho minutaré. ¿Sabes? Pero a lo mejor si lo grabo ya lo tenía que poner en varios días, porque normalmente después editarlo me cuesta un poquito más, ¿eh? Y así pues se hace bien. Así que en unos días yo espero también volver a estar aquí con vosotros y no sé, y os diré 2 o 3 días antes como ahora, pondré el directo y nos volveremos a ver si Dios quiere. Os espero a todos y después lo dejaré también para quien no lo pueda ver en el momento, pues que lo vea después. Me están diciendo que Abacadabra de Forestela. Sí, me lo han dicho también no sé quién. Pues mira, a lo mejor hago esa, sí, para empezar otra vez a cogerlos, que hace muchísimo tiempo que no lo he hecho. También me dijeron la balada para un loco, algo así, de Minchu, del tenor, no sé cómo se llama ahora mismo, el tenor ligero, que hice un tango, creo que fue, y me dijeron que esta también tenía que hacerla. Entonces, pues sí. Y Juan Gabriel, por supuesto. El otro día no sé cómo fue, me salió un poquito y es otro que me pone me pone a mil. Así que nada, haremos directos. De Dimash también, también habrá algún directo y grabados seguro. Dimash va a estar siempre en el canal y en mi vida. No únicamente, porque también pues me gusta escuchar gente y todo eso, y en fin, y hay gente muy buena. Además me aporta unas sensaciones y otros me aportan otras, pero vaya, son gente que cuando la escuchas y cuando lo sientes te pone la sensibilidad a punto. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Ha sido un verdadero placer.
estar con vosotros después de tanto tiempo. Me alegro de que haya funcionado mayormente, mayormente todo, vaya, la voz, la imagen y el internet. Y nada, hasta muy pronto, que tengáis un buen fin de semana. Y nada, siempre con Dimas. Espero que eso, que en noviembre, si Dios quiere, pues nos podamos conocer personalmente, los que podamos. Y nada, que vaya todo muy bien. Mucha salud, mucha alegría, mucha paz y mucha música. Chao, chao.